Abra su Biblia, Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 en adelante, dice de esta manera: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y Marta se preocupaba. ¿Qué hacía Marta? Se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Repita conmigo: una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Mis hermanos, si yo les preguntara en esta tarde, ¿qué es lo más importante que usted tiene en su vida? ¿Qué me diría? Alguno de ustedes me diría: pastor, mi esposa. Está muy bien. Alguna hermana diría: pastor, mi esposo. Algunos papás dirían: mis hijos, pastor. ¿Qué va a ser de su vida sin mí? ¿Sí? Algunos de ustedes dirá: pastor, mi trabajo, de ahí comemos. Y podríamos enumerar muchísimas cosas que son primer lugar en nuestras vidas. Mis hermanos, lo que es primer lugar en nuestras vidas es sobre eso que gira nuestra vida. Sobre lo que es el primer lugar en nuestras vidas, sobre eso gira nuestras vidas. Si su vida gira alrededor de su trabajo, eso es el primer lugar en su vida. Si usted se levanta en la mañana, lo primero que piensa es en el trabajo. En el trabajo, por supuesto, piensa en eso. Sale del trabajo y en su cabeza está el trabajo. Se acuesta a dormir y está pensando en el trabajo. Al siguiente día se levanta y piensa en el trabajo. Su vida, su trabajo es el primer lugar en su vida. Si usted se levanta cada mañana y piensa en sus hijos y sobre sus hijos, ese es el primer lugar en su vida. Porque lo que es el primer lugar, sobre eso gira nuestras vidas. Por eso yo le pregunto en esta tarde: ¿qué es el primer lugar en su vida? ¿Qué es lo primero? Porque lo que es primer lugar en nuestras vidas, sobre eso es lo que nos motiva cada mañana a levantarnos. Lo que es primer lugar en su vida, esa es su razón de ser, su razón de vivir. Vuelvo a repetir: lo que es el primer lugar de su vida, es eso su razón de ser, su razón de vivir. Ahora, después de explicar esto, yo le pregunto: ¿qué es el primer lugar en su vida? ¿Sobre qué gira su vida? Y déjeme decirle que si Dios no es el primer lugar en su vida, si Dios no es el primer lugar en nuestras vidas, estamos fritos. Si Dios no es el primer lugar en nuestras vidas, nuestra vida no tiene sentido. Mateo capítulo 6, versículo 33, un pasaje conocido por todos, y dice de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Dios no es el primer lugar en nuestras vidas, lo que estamos haciendo es que todas las añadiduras son el primer lugar en nuestras vidas. ¿A qué se refiere con eso de añadiduras?
Si leemos el contexto desde el versículo 25, en este pasaje del versículo 25, gracias Denise, en este pasaje del versículo 25 al 34 nos está hablando de las necesidades que tiene todo ser humano, que son comida, bebida, ropa, calzado, vestido. Eso es la primera necesidad que tiene todo ser humano. Y el Señor Jesucristo hablaba de esto, que toda la gente está buscando eso. Toda la gente está buscando comida, bebida, calzado, ropa. Todo eso está buscando todas las personas. Pero nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que buscar eso. Lo primero que tiene que ser el lugar en nuestras vidas es buscar al Señor. Eso es lo que tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. Por eso dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. ¿Qué cosas? Comida, bebida, calzado, ropa. Todas estas cosas vendrán por añadidura. Mis hermanos y amigos, Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. Cuando Dios no es el primer lugar en nuestras vidas, estamos desperdiciando nuestra vida. Nuestra vida no tiene sentido. ¿Estoy diciendo que todos vamos a ser pastores? No, no me malinterprete. Yo no estoy diciendo eso. ¿Estoy diciendo que nos vivamos aquí en el templo? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo en esta tarde, mis hermanos y amigos, es que Dios tiene que ser el primer lugar en nuestra vida diaria. Y cuando Dios es el primer lugar en nuestra vida diaria, todo lo demás va a venir con el tiempo por añadidura. Por añadidura. Todo lo demás. ¿Tienes problemas económicos? Busca a Dios. Busca a Dios. Pon a Dios en primer lugar y Dios te va a ayudar en el área económica. ¿Tienes problemas matrimoniales? Pon a Dios en primer lugar y el Señor va a restaurar tu matrimonio. ¿Tienes problemas laborales? Pon a Dios en primer lugar y el Señor se va a encargar de eso, porque todo eso es añadidura. Todo eso es añadidura. Por eso es muy importante que Dios sea el primer lugar en nuestras vidas. No solamente Dios tiene que ser, debe ser el primer lugar en nuestras vidas. ¿Tienes problemas con tus hijos, con tus hijas? Pon a Dios en primer lugar y el Señor se va a encargar de eso en tu vida. Hace años, cuando apenas habíamos empezado el ministerio, hace 10 años, habíamos empezado el ministerio, ya lo he comentado muchas veces, lo empecé mi familia, con otra familia, solamente 2 familias, iniciamos la congregación. En ese entonces nosotros como familia solventábamos los gastos, la renta del lugar, rentábamos sillas porque no teníamos sillas, rentábamos sillas, incluso algunas veces rentamos un teclado porque no teníamos un teclado. Entonces rentábamos un teclado, comprábamos todo lo que se necesitaba para hacer el aseo del lugar, todo eso. Y habíamos empezado el ministerio. Y entonces yo en un momento pensé, ¿qué es lo que voy a hacer? No solamente tengo que solventar los gastos del templo donde habíamos empezado las reuniones, sino también los gastos de mi familia. Y esa era mi preocupación. Y yo entiendo a los varones cuando están preocupados por su hogar, por su casa. Yo los entiendo perfectamente. Yo no soy ajeno a eso. Y mi preocupación era eso. Entonces yo dije, no, tengo que hacer algo. Y entonces yo en mis fuerzas humanas empecé a planear cómo distribuir mi tiempo en el día. Y yo dije, no, desde la mañana hasta la 1, 2 de la tarde voy a trabajar en esta área. Voy a trabajar para solventar mis gastos, los de mi casa y como los del templo. Y de 2 de la tarde en adelante
voy a dedicarme para la obra. Ya lo había planeado de esa manera. Había hablado con unas personas para ver la forma como íbamos a trabajar. Y ya estábamos a punto de ir a ver a una persona para que ya nos diera el visto bueno y arrancar. Cuando en esa mañana el Señor me habla y me dice, y me dijo el Señor de esta manera: tú ocúpate de mí y yo me ocuparé de ti. Cuando Él me dijo, tú ocúpate de mí, yo sabía que se estaba refiriendo a su obra, a la iglesia. Yo lo sabía perfectamente. Después le dije a esa persona, ¿sabes qué? Ya no vamos a ver a fulano de tal porque ya no. ¿Y ahora? ¿Y de qué vas a comer? ¿Y de qué vas a vivir? Pero mis hermanos, tomé esa firme decisión y créame que hasta este momento Dios no me ha dejado. Hace 10 años Dios no me ha dejado. No, ¿o usted me ve flaquito? No, ¿verdad? No. ¿Usted ve a mis hijos flaquitos? No, ¿verdad? Dios no me ha dejado. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, mis hermanos, Él se encarga de las añadiduras. Cuando ponemos a Dios, Él se encarga de las añadiduras. Amén. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de su salud. En esta situación que estamos viviendo en estos tiempos son complicados, son difíciles. Y yo sé que una de las cosas que viene a nuestra mente, a nuestro corazón constantemente es acerca de: ¿y si me contagio? ¿Y si esto? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con lo otro? Y eso viene, ese espíritu de temor viene a llenar muchas veces el corazón de muchos cristianos. Yo les digo, si ponemos a Dios en primer lugar, lo demás es ganancia. Lo demás es ganancia. Pongamos a Dios en primer lugar. Estoy diciendo que seamos irresponsables y que no tomemos las medidas de prevención. Tome usted todas las medidas necesarias de prevención. Tome todo lo que usted esté a su alcance para evitar contagios. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Es cierto que hay personas que se han ido por causa de este virus. Sí, entre comillas por causa, pero no. Dios es el que ha determinado los tiempos para cada uno de nosotros. Yo lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a decir. Si Dios considera que mi tiempo acá en este mundo se acabó, pues adelante, yo estoy listo para partir a la presencia del Señor. Yo estoy listo. Yo no tengo problemas, no tengo miedo. Pero como yo sé que tengo mucho que hacer todavía, entonces no me preocupo por eso. No sé usted, pero yo tengo mucho que hacer para la obra de Dios. No sé si usted no tiene en sus planes hacer algo para el Señor, pero en lo personal tengo mucho que hacer para la obra de Dios. Yo sé que mi tiempo acá en la tierra no ha terminado y no un virus va a determinar mi vida, sino Dios. Dios es el que determina nuestra vida. Amén, mis hermanos. Amén. Por eso pongamos a Dios en primer lugar. Y cuando ponemos a Dios en primer lugar, mis hermanos, todas las añadiduras vendrán sobre nosotros. Dios se va a encargar de esas añadiduras. La pregunta sería: ¿cómo poner a Dios en primer lugar? Esa es una pregunta que me hacía una persona hace unas semanas. Oiga, ¿y cómo pongo a Dios en primer lugar? ¿Cómo poner a Dios? Porque decimos, bueno, buscad primeramente, pero ¿cómo? ¿Cómo pongo a Dios en primer lugar? De eso quiero compartir con ustedes en esta tarde. ¿Cómo poner a Dios en primer lugar? Lo primero, y para eso quiero que vayamos a ese pasaje que yo les leí en un inicio, porque en este versículo nos da una enseñanza de cómo poner a Dios en primer lugar. ¿Usted quiere poner a Dios en primer lugar? Vaya a Lucas capítulo 10 versículo 38, dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?
Dile pues que me ayude. En este pasaje podemos encontrar cómo poner a Dios en primer lugar. En este pasaje nos habla de dos hermanas. Una se llamaba Marta y otra se llamaba María. Y tenían conflictos entre ellas. Raro, porque entre hermanos nunca hay pleitos. No sé qué pasaba con ellas. Entre los hermanos nunca se pelean, ¿a poco no? Papás, ¿a poco sus hijos se pelean entre ellos? No, ¿verdad? Es raro. Raro. Pero resulta que había fricciones entre ellas. Una era muy activa, preocupada siempre por todas las cosas. Y la otra, bien tranquila, pero bien tranquila. Estoy seguro que a lo mejor María, si estaba temblando, le decía a Marta: tú tranquila, hombre, vamos a salir despacio. Cuando buscaba a Marta, Marta ya estaba afuera, ¿no? Algo así. Así eran los dos temperamentos, el de Marta y el de María. Pues resulta que Jesús llega a la casa de María, de Marta. Llega a su casa. Y cuando llega a la casa de Marta, Marta salió a recibirlo. Y me imagino que como Jesús llegó a la casa, empezaron a preparar la cena. Empezaron a preparar la cena entre ellos. Empezaron a preparar la cena para compartir con Jesús. Empezaron a preparar la cena y dice que Marta andaba como trompo. Limpiaba la mesa con una mano, con otra mano lavaba los trastes y con el pie ahí estaba pateando el perro porque entró. Y me imagino que andaba así como que, imagínense usted. En cambio María, ¿qué hizo María? Se sentó a los pies de Jesús. Cuando Marta estaba estresada, preocupada, ve a María. Oye, Jesús, dile a mi hermana, siempre me hace lo mismo. Siempre. Nunca hace nada. Dile que me ayude. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo: sí es cierto, María, ve, ayuda a tu hermana. No, lo que Jesús le dice a Marta: Marta, 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 estás afanada, turbada, preocupada, estresada. Tranquila. ¿Sabes qué? Tú estás ahí trabajando, haciendo esto, pero María está haciendo lo mejor. Ha escogido la mejor parte. ¿Qué respuesta de Jesús ante esa situación? ¿Qué podemos aprender de esto, mis hermanos? ¿Qué podemos aprender? Que cuando Jesús llega a casa, tenemos que darle un lugar, un tiempo para Él. Eso es poner a Dios en primer lugar. Darle un tiempo de nuestra vida diaria, un tiempo para Jesús. Escoger un tiempo. ¿Hay ocupaciones? Sí. Marta está bien ocupada. Sí, hay mucho que hacer. El trabajo, los niños, la comida, la ropa, ¿o no, varones? Hay mucho que hacer. Hay mucho trabajo que hacer en casa. Pero Dios prefiere que le demos un tiempo para Él. Eso es poner a Dios en primer lugar. Hay mucho que hacer diariamente, pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Poner a Dios en primer lugar, mis hermanos, es apartar un tiempo en nuestra vida diaria. Es apartar un tiempo para estar con Jesús. Así como usted apartó un tiempo en esta tarde. Y este tiempo que usted apartó para venir a este lugar, eso es poner a Dios en primer lugar. Si usted hubiera escogido lavar sus trastes que dejó en casa, estaría como Marta. Si usted hubiera escogido lavar su ropa que dejó ahí en casa,
estaría como Marta. Si usted hubiera preferido ir a trabajar, estaría como Marta. Si usted hubiera preferido hacer otras cosas y no estar con Jesús, eso es ser como Marta, y eso es no darle el primer lugar a Jesús. Marta tenía mucho que hacer. Algunos de ustedes me podrán decir: pastor, tengo pagos que hacer, tengo que trabajar. Si no, ¿quién va a hacer los pagos? ¿Acaso Dios lo va a hacer por mí? Si usted no quiere, Él no lo va a hacer por usted. Pero si usted aparta tiempo para buscar a Dios, si usted aparta tiempo para buscar a Dios, Dios le va a abrir puertas y ver cómo hacer esos pagos. ¿Estoy siendo claro? Eso es poner a Dios en primer lugar. Por eso dice Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hace años Dios me permitió tener un negocio juntamente con mis hermanos, y yo desde el momento que tuvimos ese negocio, yo dije: los días domingos no vamos a abrir. No vamos a abrir, porque el día domingo vamos a destinar para buscar del Señor. Yo sí lo dije desde un inicio, y ningún domingo abrimos. ¿Era flojo? No. Incluso me decían: abre los domingos porque es cuando hay más ventas, es cuando hay más ingresos en este giro que tienes. Yo dije: no. Decidimos no abrir los días domingos. ¿Por qué? Para estar ahí en la tele, viendo la tele, rascarme la panza. No, era para buscar al Señor. Para buscar al Señor. Con el paso del tiempo abrieron un negocio similar, el mismo giro a la vuelta donde estábamos, y con el paso de los meses me entero que ese negocio lo cerraron, pero lo habían cerrado porque habían asaltado este lugar, se habían llevado todos los equipos que había en ese lugar. Y nosotros, Dios nos libró. ¿Sabe por qué? Cuando le damos a Dios el primer lugar, Él se encarga de todo lo demás. Yo te pregunto en esta tarde: ¿le estás dando a Dios el primer lugar en tu vida? ¿O te enfocas tanto en las añadiduras que te olvidas de Dios? Usted y yo tenemos que darle el primer lugar en nuestras vidas, mis hermanos. Proverbios capítulo 3 versículo 6 dice de esta manera. En Proverbios capítulo 3 versículo 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes versículo 5, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No solamente es poner a Dios en primer lugar y venir a la congregación, no. En todo lugar donde tú estés, pon a Dios en primer lugar. En el trabajo que tú te estás desenvolviendo, ahí pon a Dios en primer lugar. Me podrás decir: pastor, ¿y cómo lo puedo poner? Por eso dice Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, en el trabajo donde tú estás debes actuar justamente. Por miedo al patrón, por miedo a que te cachen, no, por temor reverente a Dios, porque Él conoce todas las cosas. En el trabajo, en la escuela, jóvenes, cuando van en la calle, cuando van en el urbano, cuando van en el colectivo, cuando van, reconocer a Dios en primer lugar, poner a Dios en primer lugar. Por eso dice: reconócelo en los días domingos nada más y Él enderezará tus veredas. ¿Eso dice? No, dice: reconócelo en todos tus caminos. Muchas veces pensamos que ser cristiano es venir los domingos, congregarnos y ya, y al otro domingo otra vez. No, mis hermanos, eso no es ser cristianos, eso es ser religioso. Ser cristiano es venir aquí a alabar al Señor, pero es vivir diariamente sabiendo que Dios está con nosotros. Amén, mis hermanos. Eso es ser cristiano, eso es ser hijo de Dios, eso es poner a Dios en primer lugar. Eso es poner a Dios en primer lugar.
Por eso tenemos que poner a Dios, y cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo te pregunto, ¿no será acaso que por eso no vienen las añadiduras? Porque no ponemos a Dios en primer lugar. ¿No será acaso que muchas veces no nos va bien en el trabajo porque no ponemos a Dios en primer lugar? ¿No será que muchas veces no nos va bien en nuestro matrimonio, no nos va bien con nuestros hijos, no nos va bien en las diferentes áreas porque no ponemos a Dios en primer lugar? Pero mis hermanos, por eso está usted en esta noche, en este lugar, porque Dios está hablando a nuestras vidas, para que a partir de hoy pongamos a Dios en primer lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Voltea a la persona que está a su lado y dile: pon a Dios en primer lugar. Si no, yo te pongo en tu lugar, dígale. No, no es cierto. No es cierto, es broma. Ya estaban así como que. Ponga a Dios en primer lugar. Eso es poner a Dios en primer lugar. Volvemos a Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 39. Y dice de esta manera: pero tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Qué hizo María? Había mucho que hacer, sí, pero apartó un tiempo para estar con Jesús. Lo segundo que yo puedo encontrar en este versículo dice que oía su palabra. Oía su palabra. Yo le pregunto, ¿hace cuándo escuchó una palabra de parte de Dios para su vida? ¿O hace cuándo leyó su Biblia? ¿Hace cuándo leyó su Biblia? Dice que María había mucho que hacer, sí, había mucho que hacer, pero ella se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Es algo que usted y yo tenemos que aprender, a escuchar palabra constantemente. Me sorprende que hay muchos que vienen a la congregación, llegan a la casa y unos dicen: voy a escuchar una prédica, y la pareja dice: ¿otra vez? ¿Que no del templo venimos? Pura palabra, pura Biblia, puro templo. Ya también tú eres fanático. A lo mejor eso le hubiera dicho María a Marta, ¿no? Digo, Marta a María: oye María, ya ahorita Jesús va a hablarnos, pero tú estás ahí escuchando. A Jesús le gusta que lo escuchemos. A Jesús le gusta que lo escuchemos. ¿A usted le gusta que lo escuchen? Sí, ¿verdad? No creo que a usted le guste de que está usted hablando y su pareja: ajá. Oye, el doctor me dijo que me voy a morir. Ajá, qué bueno, está bien. ¿Qué? No, pues se imagina. ¿No le ha pasado eso? Sí. O la hija, ¿no? Papá, ajá, sí, ¿qué quiere? Papá, estoy embarazada. Sí, qué bueno. ¿Qué? Es como que, pues se imagina. Pues a Jesús nos le gusta que lo escuchemos. Por eso Jesús dijo: Marta, 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 Marta. Bueno, 2 veces lo dijo nada más. Afanada y turbada estás. ¿Y sabes qué? María está sentada aquí junto a mí, pero ella ha escogido la mejor parte. ¿Hay mucho que hacer en la casa? Sí. Pero dedique tiempo para escuchar a Jesús. Escuche su palabra. Escuche. ¿Cuántos varones les gusta escuchar las noticias? A mí también me gusta. Sí, me gusta escuchar las noticias. Nada más que llegó un momento que sentí que me estaba afectando en mi fe, porque el tema ahorita, ya sabe usted cuál es el tema de las noticias. Entonces llegó un momento que yo dije: no, ya basta de escuchar tantas noticias. Y sí, de repente escucho, o sea, no me aíslo de lo que está pasando en el mundo, porque creo que es bueno conocer de lo que pasa en el mundo.
es bueno, es interesante, pero más interesante es escuchar lo que Jesús dice para nosotros, lo que Jesús nos está hablando. Amén, mis hermanos. Por eso aparte un tiempo para escuchar la palabra. Si usted llegando a su casa quiere escuchar palabra, vaya al internet, escuche palabra que le edifique, que le llene, que le fortalezca. Todo lo que todos los cultos que tenemos en este lugar se transmiten, se quedan guardados en el internet. Usted puede volver a escuchar. Si no quiere escuchar alabanza, no se preocupe, pero palabra sí escuche. No es cierto, también escuche la alabanza, es buena alabanza. Pero escuche palabra. Escuche, llénese de la palabra, llénese de la palabra, porque en algún momento lo va a necesitar usted. ¿Sí? Escuche palabra, haga lo que hizo María, se sentó a los pies de Jesús y escuchaba lo que Jesús estaba diciendo. Me dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con poner a Dios en primer lugar? Porque cuando usted escucha palabra, dice la palabra de Dios que le está dando un lugar a Él para que Él hable a su vida. Por eso dice el libro de Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Oiga lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué dice versículo 2? Sino que en la ley de Jehová medita solamente los domingos. Eso dice, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. Cuando va usted en el urbano, en lugar de estar escuchando lo que el chofer pone, esa música, mejor usted agarre sus audífonos. Bueno, hay una música también que a veces ponen. Ahí está un hermano que es chofer y pone buena música, alabanzas. Pero otros choferes ponen allí otra música, que ahí usted agarre sus audífonos y mejor escuche palabras, escuche prédicas. Mira, pastor, eso es ser fanático. ¿Quién le dijo que eso es ser fanático? ¿De dónde sacó usted esa palabra? ¿De dónde sacó usted? Eso no es ser fanático, eso es llenarse de la palabra, eso es llenarse de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Eso hagamos. Por eso dice en Josué capítulo 1 versículo 8. Oiga lo que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando habla del libro de la ley, ¿a qué se refiere? Se refiere a la palabra de Dios. Por eso dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. O sea, constantemente. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, mis hermanos. Por eso dice que debemos meditar. Salmos dice que debemos meditar día y noche. Josué dice que debemos meditar día y noche. O sea, constantemente tenemos que meditar su palabra. Debemos conocer, saber lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Eso fue lo que hizo María. Apartó un tiempo para estar para Jesús y se sentó a sus pies. ¿Y qué hacía? Escuchaba su palabra. Escuchaba su palabra. Es eso lo que tenemos que hacer. Es eso lo que tenemos que hacer usted y yo, mis hermanos. Eso es darle el primer lugar en nuestras vidas. Saber qué es lo que Dios dice. Saber qué es lo que Dios dice de la vida. Qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Pero a medida que escuchemos la palabra de Dios, usted y yo tenemos que aprender a eso, mis hermanos. Escuche la palabra. En el internet, métase a escuchar palabra que le edifique. No escuche esas palabras que se la pasan criticando otros ministerios.
No, escuche que aquellos que le están compartiendo una palabra, que después de escuchar una palabra usted dice: cómo me edificó esta prédica, cómo me edificó esta enseñanza, cómo me llenó. Escuche ese tipo de palabras, escuche ese tipo de enseñanzas. Es eso lo que le va a ayudar. Y cuando usted hace eso, está poniendo a Dios en primer lugar. Amén, mis hermanos. Ahí mismo, Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 42, seguimos leyendo y dice, respondiendo, 41 dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es importante. Solo una cosa es más importante. Y Jesús dijo: y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Quiere poner a Dios en primer lugar? Tenga comunión con el Señor Jesús. Platique con Él. Aparte un tiempo para estar con Él. Dedíquele un tiempo en su vida diaria para estar con Jesús. Eso es poner a Dios en primer lugar. Si usted dice: pastor, yo ya oré cuando como mis alimentos. Sí, está muy bien. Pero aparte un tiempo para estar con Jesús. Un espacio en su vida diaria. Póngase usted a prueba una semana. Si usted se levanta a las 5 de la mañana, levántese media hora antes. Y en esa media hora antes, dedíquela para estar con Jesús. Si usted se levanta a mediodía, pues despiértese 11:30 de la mañana y tenga media hora para estar con Jesús. ¿Sí? No sé a qué hora se levante usted. A ver, levante la mano los que se levantan a las 12 del día. Ay, no es cierto. Ahora entiendo. Pues ayuna diariamente. Aparte un tiempo para estar con Jesús. Aparte un tiempo, mis hermanos. Eso le agrada al Señor. Eso es la mejor parte de su día. Eso es lo mejor que usted puede hacer. Y cuando usted aparta un tiempo para estar con el Señor, ¿sabe qué? Está buscando a Dios, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Oiga lo que dice. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y dice, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Nos puedes poner en una versión más sencilla, Leti, por favor? Dice 11:6, y que es galardonador de los que le buscan. En otra versión, Leti, por favor, una versión más, un lenguaje más sencillo. Cuando usted y yo le damos un lugar a Dios en nuestra vida diaria, tiene problemas laborales, Dios se va a encargar de esos problemas laborales. Tiene problemas económicos, Dios se va a encargar de esos problemas económicos. Dice la última parte en esta versión: todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Dice, y que Él recompensa ¿a quiénes? A los que le buscan. ¿Usted ha tenido recompensa de parte de Dios? Dirá, pastor, sí. ¿Se imagina si le buscara? ¿Se imagina? ¿Se imagina que si usted apartara un tiempo para estar con el Señor, cómo serían las bendiciones sobre su vida? Pero pastor, tengo problemas. Pues sí, busque a Dios y Dios le va a recompensar esa búsqueda. Jóvenes, ¿tienen problemas en la escuela? Busquen a Dios. Dios les va a ayudar con las matemáticas. ¿Tienen problemas con la suegra? Ahí sí no busquen a Dios, oren, ¿no es cierto?
Busquen a Dios. Busquen a Dios. ¿Tienen problemas matrimoniales? Busquen a Dios. Pídale, Señor, cámbialo, pero no por otro, sino que Él lo transforme. Pídale a Dios. ¿Qué es? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su necesidad? Ahora entiende por qué Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El problema es que tenemos problemas, pero no buscamos a Dios. Los problemas se hacen más grandes, no buscamos de Dios. Los problemas siguen creciendo, no buscamos de Dios. Y al último le echamos la culpa a Dios porque no nos ayudó. Pero si nunca lo buscamos. Dios va a recompensar a los que lo buscan. Y eso es, mis hermanos, poner a Dios en primer lugar. Eso es poner a Dios en primer lugar. Cada vez que usted doble sus rodillas, aparta un tiempo para poner a Dios en primer lugar de su día. En su día, Dios se va a encargar del resto de su día. ¿Tiene problemas con su salud? Ponga a Dios en primer lugar. ¿Tiene problemas en su salud? Ponga a Dios. ¿Qué problema? Yo pregunto, ¿habrá algún problema que Dios no pueda solucionar? Ninguno. Ningún problema es imposible para que Dios no lo solucione. Todo problema tiene solución en las manos de Dios, incluso la muerte. Dirá, pastor, sí, la muerte. Sí, porque si nosotros perdemos la vida, nos vamos a la presencia de Dios. Y Dios, el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Se lo saben. El morir es ganancia. Y entonces, ¿por qué tanto miedo a veces? Si el morir es ganancia, ¿para qué quiere estar acá en la tierra? ¿Causarle más dolor a la esposa, al esposo? ¿Para qué? Tenemos que poner a Dios en primer lugar. Ponga a Dios, mis hermanos, en primer lugar. Ponga a Dios. Volvemos a Mateo 6:33. Lee a ti, por favor, y con esto terminamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué no hacemos un compromiso con el Señor en esta noche? Y a partir de hoy, buscarlo. A partir de hoy, ponerlo en el primer lugar de nuestras vidas. ¿Cuál es la situación que tú estás atravesando? En lugar de preocuparte, en lugar de estresarte, en lugar de ponerte de malas, mejor ocúpate de buscar a Dios. Ocúpate de buscar a Dios y Él se va a ocupar de esa situación que te preocupa. ¿Cuál es la situación que tú estás atravesando y que te está robando la paz? Deja todo en manos de Dios. Tú ocúpate de buscar a Dios y Él se va a encargar de esa situación. No importa qué situación tan grave estés atravesando, Él se va a encargar. ¿Por qué no hacemos una oración allí en su hogar y hagamos un compromiso con el Señor? Y dígale: Señor, a partir de hoy, tú vas a ser el primer lugar en mi vida. Tú vas a ser la razón de ser, la razón de mi existir. A partir de hoy, mi vida va a girar alrededor de ti, Señor. Haz una oración tú allí en tu lugar. Haz una oración allí en tu lugar. Eres tú y el Señor.
Eres tú y Dios. Dile: Señor, perdóname porque hasta este momento no te he dado lugar en mi vida. Los que se encuentran conectados, ahí donde te encuentras, ahí inclina tu rostro y dile: Señor, a partir de hoy voy a darte el primer lugar en mi vida. No lo había hecho, Señor, pero a partir de hoy te voy a dar el primer lugar. Díselo al Señor. Él te está escuchando ahí donde te encuentras. No importa dónde te encuentres, en qué área, en qué lugar de tu casa te encuentras, pero ahí dile al Señor: voy, a partir de hoy voy a darte el primer lugar en mi vida. Díselo y Él va a hacer la obra ahí contigo. Él te está escuchando. Él te está escuchando tu oración. Señor Jesús.